Hey, ¿qué tal a mis amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y pues estamos en Coicoyán de las Flores, una plaza muy grande aquí por la región mixteca. Y pues en estas fechas se llena machín. Y pues como pueden ver hay carne, vamos a meternos a la plaza. Pues aquí están los puestos de carne. Y pues esta parte es donde se estacionan los carros. Y pues aquí es la calle principal, creo. Y pues vamos a meternos a la plaza. Y pues como pueden ver hay mucha carne acá, hay aguas frescas, mucha ropa, todo lo que van a ocupar en la fiesta. Y pues vamos a dar la vuelta, a ver, vamos a ver con qué nos encontramos. Y pues la verdad sí está algo lleno, está bueno, lleno de puestos, porque pues miren, como pueden ver, acá hay panes, hay saludos hasta donde sea. Eso, saludos, amigo. Pues aquí pues estamos viendo que los paisanos están mandando saludos hasta la Unión Americana, dicen. Y pues esto se ve chido. Y pues vamos a dar la vuelta a ver qué más encontramos. Aquí hay más manzanas, frutas, comida, hay mucha comida. Y es genial, a la señora le da mucha pena. Hay más ropa, de todo hay acá, amigos. Es una plaza muy grande. Acá baja Meclatono, baja Tlahuapa, Coicoyán, San Martín Peras. Y pues sí, baja mucha gente acá. Y pues como pueden ver, lo que más se vende en estas fechas son los panes. Los panes son los que más se vende. Y pues como pueden ver, todos los panes son artesanales de acá, son hechos en este lugar. Y pues sí, hay más veladoras, a ver, hay de todo acá, amigos, hay de todo. Y pues como les había comentado, si me ven, salúdenme. Buenas. Hola. Es que a la gente de aquí se esconde, no sé, le da pena a la cámara, no sé, pero hay algunas personas que también sí saludan. De este lado vamos a encontrar más ropa. Es pura ropa, amigos, es pura ropa. Y pues de este lado hay más ropa, velas y panes y frutas, para que vean que pues hay de todo en Coicoyán de las Flores. En Coicoyán de las Flores hay de todo. Aquí más o menos allá adelante se acaban los puestos. Y pues vamos a ir de nuevo allá. Y pues como les comentaba, aquí en esta parte, como les digo, en esta plaza viene Meclatono, Jicayán, Limón, Cochuapan, todo, toda la región de la montaña y mixteca. Así es. Y les vamos a ver más puestos, porque en todos lados hay puestos. Esta es una calle que entra así. Vamos. Y miren, como pueden ver, la señora que está ahí porta su huipil, un huipil muy bonito, muy saludos. Miren, es el huipil de ¿cómo se llama? Es un huipil, la señora que pasó tiene un huipil, no sé, desconozco de dónde sea. Y pues miren aquí. Y pues aquí pasa el río, amigos. A mitad del pueblo pasa el río, miren. Este río es el que lleva hasta Tlapancinco. Este río va hasta Tlapancinco. Hasta aquí todavía sigue siendo limpio este río, pero más adelante ya no. Ya tiene
bueno, ya tiene aguas negras. Entonces vamos a dar la vuelta y pues vamos a salir a la otra parte de la plaza. Vamos, es que como les comento, aquí es puros panes, panes, ropa, velas, todo lo que se ocupa en la fiesta de Todos Santos. Hola. Así es, miren aquí miren, como puede ver, aquí hay dulces mexicanos. Acá es la parte donde hay más velas, panes. A ver, aquí hay miel, hay de todo acá. Hay de todo acá. Es que vamos a dar la nueva vuelta. Dice que me ponga muy listo, pero no sé en qué sentido. Ahí está. Aquí, pues como les comento, aquí hay más carne, más ropa, hay de todo. Los dulces mexicanos, los famosos dulces mexicanos. Acá están los dulces mexicanos que pues sí, son los mejores en toda la región. Y pues vamos a darle más vuelta. Y pues aquí van a escuchar pura música mixteca, música de la región. Y pues como pueden ver, es una plaza muy grande. Ya llevamos casi 8 minutos caminando y aún no se termina la plaza, amigos. Aún no se termina la plaza. Hay más calzados, más ropa. Y pues vamos a salir de qué lado. Y pues ya acabamos el video. Y pues en esta parte no hay muchos puestos. Aquí ya se acabó. Y pues vamos a bajar acá. No sé por qué la gente le da mucha pena cuando ven la cámara. Por eso. Y pues aquí de nuevo vamos a ver el que pasa el río. Este es un arroyo chiquito, pero no es, aún así trae mucha agua. Y pues vamos a dar la vuelta. Y pues vamos a salir. Aquí vamos a salir donde entramos. Aquí es donde entramos, amigos. Y miren, este es el río, es el mismo río que viene hacia allá, porque nosotros pasamos de ese lado, pero pues nos dimos la vuelta, ¿no? Y aquí está, bueno, aquí está el río. Pues como pueden ver, este río está muy limpio, pero más adelante pues ya se ensucia, amigos. Y pues hay cazuelas, hay de todo acá, de todo, amigos. Ahí también carne. No sé, pero cuando me miran empiezan a esconder su cara. A ver, creo que aquí empezamos, nos fuimos de ese lado y ahora nos vamos de este lado. Ahora sí, aquí empezamos el video y aquí terminamos el video. Y pues, saludos a todos, amigos. Esta es la plaza de Coicoyán de las Flores, a escasos días de Todos Santos. Pues se llena machín esta plaza. Y pues nuestro bocho está más adelante. Nuestro bochito está ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el bocho, está cargado está cargado de panes. Adentro está cargado, pero aquí no. Bueno, ahí en
en la canastilla no. Saludos a todos. Creo que voy a pasar. Ahí ya. Ahí está nuestro carro y nos vamos. Saludos a los polis. Ahora sí, ya vamos manejando, vamos rumbo a San Martín Peras y pues aquí la verdad sí está algo lleno. Lo bueno que tenemos policías que nos va abriendo camino. No, porque aquí es un caos a veces, un chingo de tráfico. Lo bueno que ahorita no hay nada, por eso hay que seguir más de cerca a los polis. Hay que seguir más de cerca a los polis porque pues hay más chances de que salgamos más rápido acá, ¿no? Así que pues aquí, a ver, vamos a ver qué está pasando. Nos atoramos un poco, pero pues ya vamos a avanzar de nuevo. Yo voy a salir porque pues ya hace un chingo de calor, amigos, hace un chingo de calor. Yo ya no aguanto la calor y pues ya no aguanto la calor, amigos. Vamos a darle, nosotros nos vamos de este lado y pues aquí ya vamos a salir de Coyoacán de las Flores. Y pues como pueden ver, esta plaza es muy grande, amigos, es muy grande, más grande que la de San Martín Peras. La de San Martín Peras es una calle nomás y esta no es todo el pueblo, pues todo el centro es la plaza acá. Y pues si en Peras hubiéramos puesto, bueno, si en Peras pondríamos el puesto en el centro, creo que se llenaría más. Y pues ya vamos de salida, amigos, ya vamos de salida y nos vamos a casa. Así que pues un saludos a todos y nos estamos viendo en un nuevo video. Adiós, amigos, y pues si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, a que compartan los videos con sus paisanos, con sus amigos, con quien sea. Compartan el video y pues nos estamos viendo en otra plaza como la de Hoods, la de Peras. Y pues síganme, ya se la saben, yo soy Raggy, nos vemos.